Un padre cuidó de su hija paralítica durante 25 años, hasta que un día, al notar algo extraño, instaló cámaras en su casa. Lo que descubrió lo dejó helado. Iván despertó de repente con el sonido del despertador. Al levantarse de la cama, sintió sus huesos crujir, recordando que ya tenía 65 años. Sin embargo, no dejaba que la edad fuera un obstáculo. Después de arreglarse y lavarse la cara, fue a AAS, el dormitorio contiguo, para despertar a su hija Flavia, de 35 años. Flavia no podía mover las piernas desde que sufrió un grave accidente a los 10 años. Iván la cuidaba con mucho cariño desde entonces. La despertó suavemente, sacudiendo su hombro. Flavia gruñó un poco y abrió los ojos lentamente, con una expresión infantil, como si aún tuviera 10 años. Iván ayudó a Flavia a sentarse en la silla de ruedas al lado de la cama y la llevó al baño. Después de ayudarla a limpiarse y vestirse, la llevó a la cocina para desayunar juntos. Iván había establecido una rutina cuidadosa para cuidar de Flavia a lo largo de los años. Sabía exactamente cómo mover a Flavia sin lastimarla y cómo alimentarla con paciencia, dándole comida en la boca con una cuchara. Durante el desayuno, Iván notó algo diferente. Un brillo en los ojos de Flavia, como si quisiera sonreír. De repente vio los dedos de los pies de Flavia moverse ligeramente debajo de la mesa. Era un movimiento pequeño, pero Iván estaba seguro de lo que había visto. Después del desayuno, Iván llevó a Flavia afuera para que pudiera tomar un poco de sol de la mañana, como lo hacían todos los días. Les gustaba pasear por el jardín y respirar aire fresco. Pero ese día, Iván estuvo atento, buscando más señales extrañas. Vio los dedos de las manos de Flavia moverse un poco y un cambio casi imperceptible en la forma en que se sentaba. Por la noche, después de acostar a Flavia en la cama, Iván se quedó despierto, reflexionando. Comenzó a preguntarse si era posible que Flavia no estuviera realmente paralizada. ¿Había estado fingiendo todo este tiempo? Iván se reprendió por pensar así, pero la duda ya se había instalado en su mente. Iván se despertó temprano como lo hacía todos los días, sintiendo el peso de sus 65 años y los dolores comunes de esa edad. Sin embargo, los dolores físicos no eran nada comparados con la tristeza que sentía por dentro. Iván vivía solo con su hija Flavia desde que un accidente de coche le quitó la vida a su esposa y a otra hija. Desde el accidente, se dedicó por completo a cuidar de Flavia, quien había sufrido graves heridas y ya no podía mover las piernas. Los médicos realizaron muchos exámenes y afirmaron que ella nunca volvería a caminar. Iván no dudaba de los médicos, pero algo dentro de él lo instigaba a estar alerta, ya que algo parecía extraño. Iván fue al cuarto de Flavia para comenzar otro día cuidando de ella, pero sabía que este día sería diferente. Conocía muy bien a su hija y sabía interpretar cada mirada y gesto. Al notar un brillo diferente en sus ojos y un ligero movimiento en los dedos de los pies, supo que algo importante estaba sucediendo. Sintiendo el suelo frío de cerámica bajo sus pies, Iván se dirigió al baño para hacer su higiene matinal. Se movía lentamente, sintiendo el peso de los años. Luego, fue al cuarto de Flavia para despertarla e iniciar el largo proceso de levantarla, bañarla y vestirla, una rutina que había seguido durante muchos años. «Buenos días, Flavia», dijo Iván, intentando parecer alegre mientras abría las cortinas para dejar entrar la luz. Flavia gruñó, protegiendo sus ojos de la claridad. Su cabello estaba desordenado y la habitación olía mal debido a las sábanas sucias. Él suspiró, puso a Flavia en la silla de ruedas y la llevó al baño. Allí, la desvistió con cuidado tratando de no mirar demasiado el cuerpo herido de su hija y la llevó a la ducha. Flavia gimió cuando el agua caliente tocó su piel. «No llores, ya casi hemos terminado», tranquilizó Iván. Después de enjuagarla, peinó su cabello con delicadeza, fruto de años de práctica. Flavia tenía una mirada distante, murmurando palabras que Iván no entendía. La volvió a colocar en la silla y la llevó a la cocina, donde la alimentó con cuidado, limpiándole la boca cuando era necesario. Era una rutina hecha con amor, pero Iván tenía dudas creciendo dentro de él. Después de dejar a Flavia viendo la televisión en la sala, Iván fue a su habitación y sacó algunas cajas antiguas llenas de fotos, recortes de periódico y artículos sobre el accidente que ocurrió hace 25 años. Quería encontrar algo que pudiera confirmar o aliviar sus sospechas. Ver las fotos de su esposa e hija fallecidas le trajo mucha tristeza.
Entre los recuerdos, encontró el recorte de periódico del accidente. Un automóvil chocando contra un camión, con su esposa conduciendo y Flavia en el asiento trasero. Flavia sobrevivió, pero quedó paralizada. Revivir el dolor de esos momentos en el hospital y las lágrimas de Flavia hizo que Iván se preguntara por qué estaba dudando ahora, después de tanto tiempo. Tal vez fuera solo cansancio. Guardó todo y fue a almorzar con Flavia, alimentándola como siempre. Luego la acostó para que descansara y se acostó también, sintiendo un fuerte dolor de cabeza. Después de una siesta que duró hasta la tarde, Iván fue a la habitación de Flavia y se asustó al no encontrarla allí. La silla de ruedas también había desaparecido. Sin aliento corrió por la casa llamándola hasta que la encontró en el patio, sentada y mirando las plantas. «Flavia, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó nervioso Iván. Flavia se asustó con la pregunta, mirando confundida a Iván y tratando de decir algo que no tenía sentido. Iván se dio cuenta de que Flavia no parecía preocupada por estar fuera de la cama. Después de calmarse, la llevó adentro sin decir nada y la puso frente al televisor, donde estuvo el resto del día. Iván pasó la noche en vela, perturbado por lo ocurrido. No podía dejar de pensar que tal vez Flavia se había asustado al ser encontrada. ¿Estaría fingiendo su condición todo este tiempo? ¿Cómo podría sacarse esa duda de la cabeza? A la mañana siguiente tomó una decisión. Dejó a Flavia con la enfermera que venía a ayudar algunas veces a la semana y fue de compras. Compró pequeñas cámaras ocultas que podría esparcir por la casa para observar a Flavia cuando él no estuviera cerca. Iván se sentía mal por desconfiar de su hija, pero necesitaba saber la verdad. Por la noche, con Flavia ya dormida, instaló las cámaras en los principales lugares de la casa y las conectó a una tableta en su habitación. Así podría ver todo sin que Flavia se diera cuenta. Se fue a dormir ansioso, esperando descubrir lo que tanto quería saber. A la mañana siguiente, Iván se despertó ansioso y fue directo a ver la tableta. Miró rápidamente las grabaciones de la noche y no vio nada extraño. Flavia estaba inmóvil en la cama como siempre. Iván se calmó un poco, pensando que tal vez estaba siendo paranoico. Después del desayuno, fue a despertar a Flavia, que estaba acostada mirando al techo. «Buenos días, Flavia. Hora de levantarse», dijo Iván, abriendo las cortinas. Flavia parpadeó, confundida por la luz, y murmuró algunas palabras. Iván la ayudó a sentarse en la silla de ruedas y la llevó al baño para lavarse. No vio nada diferente mientras la bañaba y vestía a Flavia, que parecía tan pasiva y distante como siempre. Después del baño, la llevó a la cocina, le dio el desayuno y después de limpiarle la boca, la puso frente al televisor. Iván regresó a su habitación para revisar las cámaras, sintiéndose un poco tonto por desconfiar de su propia hija, pero necesitaba estar seguro. Para su sorpresa, las cámaras mostraban algo increíble. Flavia, cuando estaba sola, podía moverse ligeramente e intentaba levantarse de la silla. Este movimiento, aunque pequeño, era suficiente para confirmar las sospechas de Iván. Luego, después de que Iván se fue, Flavia dejó de murmurar y su rostro cambió a una expresión clara y consciente. Con esfuerzo, se levantó y caminó hasta el baño, tocando su rostro y cabello en el espejo como si se estuviera evaluando, antes de volver a la silla y retomar la expresión distante, justo a tiempo para que Iván regresara. Iván quedó impactado y confundido. Sus sospechas eran reales. Flavia lo había engañado todo este tiempo. ¿Pero por qué? ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo? ¿Había fingido la parálisis desde el accidente o comenzó después? Iván estaba lleno de ira, confusión y tristeza. Pensó en encender un cigarrillo para calmarse, aunque había dejado de fumar hace años. Necesitaba más pruebas antes de enfrentarse a Flavia. Pasó el día observando la tableta, viendo a Flavia hacer cosas que no debería poder hacer, como estirar las piernas, ponerse de pie cerca de la nevera y apoyarse en los muebles para caminar. Iván no podía creer que había pasado 25 años cuidando de Flavia, pensando que no podía caminar cuando, de hecho, sí podía. Se sentía engañado y comenzó a preguntarse si Flavia se había estado riendo de él todo ese tiempo. Esa noche, después de poner a Flavia en la cama, se quedó despierto, inquieto, pensando en qué hacer. Parte de él quería enfrentarse a Flavia de inmediato y pedir una explicación, pero su lado racional le aconsejaba ser cauteloso y recopilar más pruebas antes de cualquier confrontación. Incluso pensó en hablar con un abogado. A la mañana siguiente, la ira de Iván disminuyó, dando paso a la tristeza.
Se preguntaba cómo las cosas habían llegado a este punto, cómo su hija había cambiado tanto como para mantener una mentira tan grande durante tanto tiempo. Recordaba a Flavia de pequeña, sonriente y llena de energía. ¿Qué había hecho que la niña inocente se convirtiera en esta mujer que mentía? Iván decidió cambiar su enfoque. En lugar de buscar más mentiras, intentaría entender qué llevó a Flavia a fingir su condición. Ese día, Iván trató a Flavia con más cariño, intentando ver más allá de la falsa incapacidad. Durante el almuerzo, intentó conversar con Flavia, preguntándole cómo se sentía y si necesitaba algo. Flavia solo murmuraba sin sentido, pero Iván creyó ver tristeza en sus ojos. Después del almuerzo, en lugar de ponerla frente al televisor, Iván la llevó afuera para tomar un poco de sol juntos. Contó historias de cuando Flavia era niña, de los juegos que jugaban y de su contagiosa risa. Habló sobre su madre y cuánto la amaba. Flavia no dijo nada, pero una lágrima rodó por su rostro. Por la noche, Iván acostó a Flavia con cuidado, la cubrió suavemente y apagó la luz. Dejó la tableta encendida, pero ya no le interesaban las grabaciones. Lo que quería era reconectarse con Flavia. En los días siguientes, Iván dedicó más tiempo a estar con ella, llevándola a pasear al parque, leyéndole cuentos infantiles y mostrándole fotos antiguas. Notaba a Flavia más presente y activa. Un día, mientras miraban un álbum de fotos, Flavia tocó una foto de los dos y murmuró: «Mamá, papá». Iván se emocionó, ya que era la primera vez que Flavia decía algo coherente en años. Con lágrimas en los ojos, abrazó a Flavia diciendo: «Te amo». En ese momento, Iván se dio cuenta de que lo más importante no era exponer la mentira, sino reconstruir la relación con su hija. Con el tiempo, sabía que Flavia se abriría y contaría la verdad sobre la supuesta parálisis, pero eso podía esperar. Por ahora, solo quería disfrutar de la compañía de su hija. Por primera vez en años, Iván sentía esperanza. Las semanas pasaban, y la conexión entre Iván y Flavia crecía lenta, pero constantemente. Flavia estaba volviéndose cada vez más comunicativa y expresiva en presencia de su padre, e incluso comenzó a decir algunas palabras nuevamente. Iván dejó de revisar las grabaciones de las cámaras ocultas, pensando que no estaba bien espiar a Flavia de esa manera. Quería reconstruir la confianza entre ellos, así que comenzó a interactuar más directamente con ella, sin necesidad de cámaras. Una mañana, después del desayuno, Iván llevó a Flavia al patio para disfrutar del sol de primavera. El cielo estaba despejado y los pájaros cantaban. «Qué día tan bonito, ¿verdad, hija?», dijo Iván. Flavia abrió los ojos y murmuró algo que Iván no entendió. Sabía que su recuperación llevaría tiempo y que necesitaba tener paciencia. Cuando volvieron adentro, pasando por el espejo, Flavia miró su reflejo y pareció más atenta. «Estás genial, Flavia», dijo Iván, tratando de animarla, y mencionó cómo su cabello aún era rebelde como en la infancia. Flavia lo miró y le dio una pequeña sonrisa, emocionando a Iván. Después del almuerzo, Iván estaba llevando a Flavia a su habitación para que descansara, pero ella agarró su brazo y dijo: «Papá», con una voz débil. Iván se emocionó mucho, ya que hacía años que no lo llamaba así. «¿Qué pasa, hija?», preguntó él. Flavia señaló hacia la ventana, queriendo volver al jardín. Iván la llevó afuera, cerca de los rosales, y le dijo que lo llamara si necesitaba algo, antes de ir a colgar la ropa en el tendedero. De repente, Iván escuchó un ruido proveniente del patio y corrió, temiendo que Flavia se hubiera caído, pero lo que vio lo sorprendió. Flavia estaba de pie, apoyada en la pared, con la silla de ruedas caída a un lado. Parecía que ella había intentado caminar y tropezado. Al ver a Iván, Flavia se asustó. «Hija, ¿puedes caminar?», preguntó Iván incrédulo. Flavia no respondió. Sus piernas temblaban por el esfuerzo de estar de pie. Ella cayó al suelo e Iván corrió a ayudarla, haciéndola sentarse. Flavia evitaba mirarlo a los ojos y su labio temblaba. «No te preocupes, no estoy enojado», Iván la tranquilizó, «pero necesito que me expliques qué está pasando». Flavia negó con la cabeza, negándose a mirarlo. «Por favor, Flavia, sé que me mentiste sobre tu parálisis todos estos años. Necesito entender por qué».
Entonces, Flavia empezó a llorar y Iván la reconfortó, abrazándola como cuando era más joven. Después de calmarse, Flavia se disculpó y comenzó a contar su historia. Dijo que, después del accidente que mató a su madre, se despertó en el hospital sin poder moverse. Los médicos dijeron que ella podría mejorar, pero los meses pasaron sin progreso. Flavia se deprimió al estar tan limitada y odiaba la lástima que las otras personas sentían por ella. Un día, descubrió que podía mover los dedos de los pies y, en secreto, comenzó a entrenar sus piernas hasta poder ponerse de pie y caminar un poco. Sin embargo, ser parapléjica ya se había convertido en parte de quien era, atrayendo atención y evitando la escuela y la socialización. Incluso después de ser dada de alta, Flavia continuó fingiendo la discapacidad. La mentira comenzó como algo temporal, pero se convirtió en permanente. Se sentía culpable por engañar a Iván, pero tenía miedo de contar la verdad. Iván escuchó sorprendido cuando Flavia terminó. Él dijo que ella debería haber contado antes, pero que lo importante era que ahora él sabía la verdad y la ayudaría. Flavia lloró de alivio y lo abrazó fuerte. Iván la consoló, prometiendo superar juntos esta situación. Esa noche, después de la cena, conversaron más. Iván reafirmó su amor y comprensión, sin resentimientos. Flavia compartió más sobre sus miedos y frustraciones. Iván prometió programar una consulta con una psicóloga y un fisioterapeuta para ayudar a Flavia a recuperar la fuerza y estabilidad en las piernas. Al día siguiente, Iván programó una consulta con la doctora Alice, una psicóloga renombrada, para la tarde, y organizó sesiones de fisioterapia 3 veces por semana para Flavia, con un terapeuta especializado en rehabilitación. Flavia se mostró nerviosa cuando se enteró de las consultas, pero aceptó ir. Después del desayuno, Iván y Flavia conversaron. Iván dijo que entendía el miedo de Flavia ante este gran cambio, pero reiteró que era esencial ser fuerte y dedicada para superar las mentiras y limitaciones que había creado para sí misma. Contar la verdad fue el paso más difícil, la reconfortó Iván. Ahora estoy aquí para apoyarte en todo. No estás sola. Flavia, emocionada, agradeció y expresó su deseo de cambiar. Quiero intentarlo, ya no aguanto más vivir escondida, dijo. Fue un momento significativo para Flavia, saliendo por primera vez sin tener que fingir, con las manos temblando de ansiedad y emoción. Iván la tranquilizó y la ayudó a acomodarse en el coche, asegurándole que la doctora Ángela era muy comprensiva. En el camino, Flavia observaba el mundo afuera, encantada con todo lo que veía, como si fuera un descubrimiento nuevo. Al llegar a la consulta, fueron recibidos por la doctora Ángela, quien los hizo sentir como en casa. Tenía un aire amable y acogedor. Encantada de conocerte, Flavia, dijo. Aquí puedes sentirte segura para hablar. Flavia se sentó, aún tímida, pero la sonrisa de la psicóloga la hizo sentir más cómoda. La doctora Ángela explicó que el espacio era seguro y sin juicios, un lugar donde Flavia podía compartir sus sentimientos abiertamente. Aquí podemos hablar sobre cualquier cosa que estés sintiendo, ¿está bien?, preguntó la doctora Ángela. Y Flavia, sintiéndose más cómoda, estuvo de acuerdo. La psicóloga se convirtió inmediatamente en una fuente de confianza. Durante la larga sesión de casi 2 horas, Flavia compartió sus sentimientos de vergüenza, miedo e inseguridad, explicando cómo estos sentimientos la llevaron a fingir su discapacidad y cómo esto creó un ciclo difícil de romper. La psicóloga escuchó con atención, haciendo preguntas relevantes y enfatizando que, a pesar de los errores, era esencial no autocriticarse demasiado. Ahora era el momento de sanar y redescubrirse a uno mismo, dijo ella. Iván también participó, recibiendo orientación sobre cómo apoyar a Flavia sin presionarla demasiado. Él prometió su apoyo incondicional. Al final, la doctora Ángela elogió el progreso de ellos por abrirse y programaron citas semanales. Flavia se sintió renovada. Después de esta conversación no fue tan difícil como pensé, dijo Iván. En el camino de vuelta a casa, Flavia estuvo de acuerdo, sintiéndose esperanzada por primera vez en mucho tiempo. Después de almorzar, fueron a la primera sesión de fisioterapia con Marcelo. La consulta tenía varios equipos para ayudar en el ejercicio de cada parte del cuerpo. Marcelo, el fisioterapeuta, era un hombre fuerte y enérgico, pero muy amigable. Realizó un examen completo a Flavia, notando atrofia muscular debido a la falta de uso, pero nada que no pudiera mejorar con entrenamiento. Comenzaron con ejercicios suaves de estiramiento y fortalecimiento.
Flavia se cansaba rápido, pero Marcelo era paciente, enseñándole también ejercicios para hacer en casa. Iván observaba orgulloso el esfuerzo de Flavia. Marcelo sugirió aumentar la ingesta de proteínas para ayudar en el desarrollo muscular. Al final de la sesión, Flavia estaba cansada, pero motivada. Después de la consulta, de regreso a casa, Flavia estaba emocionada, contándole a su padre sobre los ejercicios. El terapeuta dijo que pronto podré ponerme de pie sin temblar y tal vez incluso comenzar a caminar un poco, le dijo a Iván, quien estaba muy feliz de ver a su hija tan motivada. Sabían que el camino sería largo, pero estaban en el camino correcto. Esa noche, Flavia se durmió temprano, exhausta. Iván llamó a la señora Rosalía, una enfermera que había ayudado en el pasado, para decirle que ya no necesitarían sus servicios. Ella se sorprendió con la noticia, pero aceptó la decisión. Para Iván, era hora de que Flavia se volviera más independiente, dejando atrás otra parte del pasado. En los días siguientes, Flavia mostró progreso, logrando ponerse de pie y dar algunos pasos. El psicólogo también notó mejoras en el estado de ánimo y la autoestima de Flavia. Sin embargo, hubo momentos de frustración. Después de una sesión desafiante de fisioterapia, Flavia regresó a casa irritada y se encerró en su habitación. Al día siguiente, Iván, preocupado, encontró la habitación de Flavia vacía. Después de buscar en todas partes, llamó a la policía y comenzó la búsqueda, dejando a Iván ansioso durante toda la noche. Afortunadamente, Flavia fue encontrada desorientada pero a salvo, cerca de una plaza. Al reencontrarse, Flavia se disculpó por haber huido. Iván la abrazó aliviado, diciendo: «No te preocupes, resolveremos todo juntos», para reconfortarla. Iván se dio cuenta de que necesitaba ayudar a Flavia a ganar más confianza y autonomía. La llevó a lugares públicos para ayudarla a acostumbrarse al entorno exterior y a manejar su ansiedad. Poco a poco, Flavia comenzó a sentirse más cómoda en presencia de otras personas y a manejar mejor sus emociones. La doctora Ángela ayudó a Flavia a comprender que las recaídas son parte del proceso de recuperación, prometiendo apoyarla siempre, lo que le dio a Flavia mucha seguridad. Poco a poco, Flavia se adaptó a su nueva situación. Iván compró una silla de ruedas más pequeña para facilitar sus paseos al aire libre, lo que ayudó mucho en la recuperación de Flavia. Los avances en la fisioterapia con Marcelo, introduciendo pesos y bandas elásticas, fueron impresionantes. Flavia ya podía ponerse de pie y caminar con la ayuda del andador. Marcelo, viendo el progreso, sugirió a Iván que Flavia intentara caminar sola. Iván, emocionado, compartió la idea con Flavia, quien, aunque nerviosa, aceptó el desafío. En la sala, con espacio para caminar, Iván sostuvo las manos de Flavia, animándola. Flavia respiró hondo, dio los primeros pasos con la ayuda de su padre y poco a poco fue ganando confianza hasta soltar las manos de Iván y caminar sola por la sala. Fue un momento de mucha emoción y lágrimas para ambos, celebrando un hito importante. Con el tiempo, Flavia se volvió más independiente, caminando por la casa y el patio sin necesitar ayuda. Iván aún la acompañaba a las terapias, pero Flavia ya hacía muchas cosas por sí misma. Un día, tomando té, Flavia le dijo a Iván que quería vivir sola. Iván se sorprendió por la declaración repentina, argumentando que aún estaba en proceso de recuperación y necesitaba apoyo. Pero Flavia estaba decidida. «Necesito intentar vivir por mí misma, ahora que puedo. No quiero depender siempre de ti». ¡Qué historia tan emocionante! La jornada de Iván y Flavia es un hermoso ejemplo de amor incondicional, superación y crecimiento personal. La forma en que Flavia encontró fuerzas para levantarse, ganar independencia y construir su propia felicidad es inspiradora. Iván, por su parte, demostró una increíble capacidad de apoyo y comprensión, permitiendo que su hija siguiera su propio camino, incluso si eso significaba dejarla ir. El sueño de Iván con su difunta esposa proporcionó un hermoso cierre para la historia, transmitiendo una sensación de paz y aceptación. Es reconfortante ver cómo el amor y los lazos familiares permanecen incluso más allá de la vida física. La narrativa destaca la importancia del apoyo mutuo, la compasión y la búsqueda de la felicidad individual, incluso frente a la adversidad. Una historia verdaderamente conmovedora que nos hace reflexionar sobre el valor de las relaciones y la fuerza del amor familiar. Y por supuesto, gracias por la oportunidad de compartir y apreciar esta historia.